Muy buenas tardes a todos. Lo que decía, soy Adrià Bes, soy el presentador y dinamizador del nuevo canal de Zoom Festival. Y primero de todo, creo que es necesario que os presente qué es el Zoom Festival. Y después ya posteriormente os presentaré la nueva competición de League of Legends que hemos creado justo para este festival. Y os presentaré el sorteo que haremos en el canal para todos vosotros. Primero de todo decir que el Zoom Festival es un certamen internacional que da visibilidad a los contenidos audiovisuales de calidad en varios formatos y creados para todo tipo de plataformas, desde la televisión hasta espacios digitales. Este año Zoom Festival celebrará su 19ª edición de modo presencial del 23 al 28 de noviembre en Igualada, Cataluña. No obstante, para esta edición, Zoom Festival ha querido iniciarse y hacer más hincapié en el mundo de los videojuegos, que creemos que es la mejor plataforma para hacerlo, Twitch. Muchas gracias al Jabone, por cierto, por el follow. Iré agradeciendo todos los follows que vaya viendo por el stream. Y bueno, es por ello que, por lo que decía, que este canal no solo nos centraremos en los días de festival, aunque también retransmitiremos parte de él, sino que haremos entrevistas con gente que tenga relación con este mundo y el mundo audiovisual. Por ejemplo, ya tenemos planeada una entrevista con Cosmos Studio, donde están ahí Xavier Sardá o, por ejemplo, Gerard Piqué, que será el próximo lunes. Todo esto se irá informando en las redes, que después os iremos dejando por el chat. Aparte, también comentaremos partidas de una competición creada específicamente para este festival, de uno de los videojuegos más conocidos y probablemente más populares de todos, que es el League of Legends. Y los días del festival, siguiendo lo que os he dicho al principio sobre dar visibilidad a contenidos audiovisuales de calidad, presentaremos 10 videojuegos poco conocidos pero con mucho potencial, desarrollados por diferentes compañías y que competirán entre ellos por el premio al mejor videojuego. El ganador de este premio será decidido por 3 jurados, 3 jueces que conocen perfectamente el mundo de los videojuegos. Por una parte tendremos a Gina Tost, periodista y comunicadora especializada en los videojuegos, economía móvil y startups, y que actualmente es directora de la oficina europea IGG, empresa con sede central en Singapur, listada como una de las principales empresas de videojuegos por App Annie, iOS y Google Play durante 7 años consecutivos. Por otra parte, tendremos a Pere Torrents, que tuvo experiencia como manager de contenido en plataformas pioneras de juegos online y que actualmente es jefe de operaciones de Scopely, una empresa desarrollada y editora de videojuegos para dispositivos móviles y una de las principales empresas de entretenimiento interactivo. También imparte cursos sobre videojuegos en la Universidad Politécnica de Cataluña y creemos que es súper adecuado para ser uno de nuestros jueces. Por último, como tercer juez tendremos a Simon Lee, diseñador creativo especializado en imaginar, conceptualizar y ejecutar nuevos productos y servicios, experto en gaming y fundador en 2014 de GameBCN, una incubadora de startups especializada en videojuegos. Muchísimas gracias Shakiro por el follow, muchas gracias Navia Torquiller por el follow, muchas gracias Miss Carlix por el follow, bienvenidos a todos. Y bueno, aquí os quería comentar el potencial que tendréis vosotros, el potencial que tendrá el chat, la función de todos vosotros. Nosotros estaremos haciendo entrevistas, estaremos comentando partidas y evidentemente Twitch, si algo bueno tiene, es que la interacción es lo principal en todo. Muchas gracias Marina Verge por el follow. Y la interacción lo es todo, por lo tanto, en cualquier entrevista, por supuesto, sentiros libres para preguntar cualquier cosa, cualquier curiosidad que tengáis, evidentemente siempre desde el respeto y desde la humildad hacia el entrevistado. Y bueno, las reglas del chat ya os habrán salido cuando habéis intentado hablar, pero sobre todo sed respetuosos entre todos vosotros y venid aquí a disfrutar, es lo que queremos principalmente. Y también deciros que aparte, acabaremos comentándolo al final del vídeo, del directo, pero estar en el directo os ayudará a participar en un sorteo. Un sorteo que, como estamos tratando y como el canal quiere ir dirigido a los videojuegos, será para 10 euros, 5 tarjetas de 10 euros para LOL y 5 tarjetas de 10 euros para Steam. Y puede ser que tengamos más sorpresitas mientras vaya avanzando el stream. Muchas gracias Prades2000 por el follow. Y bueno, con todos vosotros os quiero presentar a Jordi Solà, president de Ticanoia, y una empresa que nos ha ayudado, bueno, que ha hecho posible que la competición de LOL la podamos vivir. Así que, bienvenidos.
bienvenido Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adrián, ¿cómo vamos? Pues muy bien, aquí primero muy contento de estar en el primer streaming de Zoom Festival, porque esto ya es un hito, ¿no? El primer entrevistado y soy yo, por lo tanto, un gustazo estar aquí contigo y con todos vosotros en el chat compartiendo este rato. Y bueno, un poco esta tarde lo que haremos es hablar un poco de esta competición de League of Legends que estamos preparando, ¿vale? Dar un poco de detalles, de calendarios, de equipos, ¿vale? Y también a ver si podemos revelar un poco de sorpresas respecto a los premios finales, ¿vale? Y también resolver, obviamente, todas las dudas que puedan surgir en el chat, ¿de acuerdo? Exacto, en Y si principio quieres, bueno, Jordi, antes, en Discord ya saben, aquí, ya hay algunos de los que competirán en las partidas, así que si cualquiera de vosotros tiene alguna pregunta respecto a la competición, ya sabéis que estamos aquí para responderos. Y si te parece Jordi, paso con la presentación. sí, antes que nada también, ya antes de empezar a charlar sobre el campeonato en sí, a felicitar a Zoom por esta iniciativa, porque es el primer año que abre estas puertas, ¿no? Al mundo del gaming y los videojuegos, que es una industria que está en pleno crecimiento, ya no tanto simplemente en el campo del ocio, que hay mucho aficionado al videojuego, sino también en la producción de videojuegos. Es un sector que está creciendo en nuestras tierras, por lo tanto, un puntazo para ellos para abrir las puertas a este género. Y si quieres, ahora sí podemos ver un poco una pequeña presentación que tenemos preparada para resolver dudas sobre el campeonato. Genial. Y si vemos, bueno, es simplemente comentarte que es un campeonato 100% online. Por lo tanto, no está limitado a gente que pueda residir cerca de Barcelona o en Igualada o alrededores, sino que es 100% online, abierto a todo el mundo que quiera participar. Bueno, si alguien se entera ahora mismo del campeonato, muy a mi pesar, debo decirle que ya están todos los equipos inscritos, está el campeonato a tope. De hecho, tenemos ya los 8 equipos preparados para empezar a luchar entre ellos en la arena. Si avanzas la diapo, veremos que tenemos esta info de 100% online y después los 8 equipos también. Y ahora veremos quiénes son los seleccionados. Y una de las preguntas más recurrentes o importantes es el calendario, ¿vale? ¿Cuándo podremos ver estas primeras partidas? ¿Cuándo podremos ver semifinales? ¿Cuándo podremos ver la final? El calendario se divide en las cuatro semanas de este mes de noviembre, ¿vale? Las 3 primeras están enfocadas a la etapa de grupos, donde los 8 equipos se han dividido en 2 grupos, el grupo A y el grupo B, y bueno, van a luchar entre ellos uno contra uno. Si vemos la siguiente diapo, aquí se explica un poco la etapa de grupos y podemos ver ya los 8 equipos separados en 2 grupos de 4 y van a competir entre ellos. En cada grupo todo equipo va a competir contra los otros y cada victoria representa un punto de la clasificación. Si avanzas a la siguiente, explicamos esta etapa de grupos y un poco las características. Un juego ganado es un punto en esta etapa de grupos y los 2 primeros equipos de cada grupo serán los que pasarán a las semifinales. Aquí podemos ver que se van a disputar una docena de partidas en las próximas semanas, ¿vale? Los capitanes de los equipos ya están hablando entre ellos para ver cuáles son los mejores horarios que les irá bien para competir. Y recordarles que a lo mejor aquí puedes añadir alguna anotación, Adrián, el tema de los streamings. Desde esta etapa de grupos, ya hay la posibilidad de que las partidas estén en directo en streaming y comentadas precisamente por ti. No sé si quieres comentar un poco el tema del streaming, de los comentaristas y cómo lo queréis gestionar. Sí, bueno, esto es un tema que, bueno, al principio yo creo que nos costó un poco y nos comimos un poco el coco con esto, pero yo creo que al final hemos llegado a la mejor solución posible y es que evidentemente esto no deja de ser una competición amateur donde no todo el mundo, digamos, tiene la posibilidad de tener una disponibilidad total para ello, tampoco nosotros lo exigíamos, así que al final, pues como bien ha dicho Jordi,
La idea es que sean ellos entre capitanes que digan a qué hora pueden jugar. Y bueno, lo que nosotros haremos es, según disponibilidad, sobre todo principalmente mía y de los comentaristas, que de hecho hay dos en el chat, que son Aviator Killer y Shakiro, que ya lo tenemos preparado, pues según nuestra disponibilidad, comentaremos aquellas partidas que entren dentro del horario que se nos permite y la narraremos con un montón de ilusión. Además es un proyecto que, bueno, tanto yo como Aviator Killer, como Shakiro, como otros dos comentaristas que también parece que están al caer, llevamos un montón de tiempo jugando este videojuego, somos apasionados y pues evidentemente lo queremos hacer lo mejor posible. Y Jordi, si quieres acabar de comentar ya las semifinales y las finales, que yo creo que ahí es donde hay que meter más hype. Sí. Y añadir siempre en este tipo de competiciones pueden gozar de ser comentados, ¿no? y estar en un streaming en directo con comentaristas. Por lo tanto, aquí traslado a los equipos, si nos están viendo, que lo aprovechen y que intenten pues, ajustarse a los horarios de streaming y así podrán salir en directo en el canal de Zoom, que también es un puntazo. Esto sería la etapa de grupos, ¿vale? Al final de estas 2-3 semanas que vienen tendremos 2 ganadores de cada equipo, de cada grupo, ¿vale? Estos 2 ganadores se van a enfrentar en semifinales, que sí que ya hay fechas establecidas, que serían el 23 y 24 de noviembre, para jugar estas semifinales. Ya acabaríamos de acordar los horarios con los equipos, ¿vale? Pero en este caso ya empezamos a jugar al mejor de 3. 3 mapas como máximo para cada partida y el que se lleve el mejor de 3, el que gane 2, pasará ya a la final. Aquí lo vemos un poco en detalle. El primer equipo del grupo A va a competir contra el segundo equipo del grupo B y el primer equipo del grupo B va a competir contra el segundo equipo del grupo A, ¿vale? En caso de que en esta fase de grupos haya algún empate de puntos, nos hemos reservado el fin de semana de sábado y domingo del 20 y 21 para hacer un desempate, ¿vale? Jugar los 2 equipos empatados en los grupos que correspondan y el ganador sería el que pasaría a semifinales, ¿vale? Un poco en cuanto a semifinales. ¿Qué pasa con los ganadores de estas semifinales? Pues evidentemente pasan a la gran final, que sí, que ya sería el viernes 26 en horario prime time, que esto ya sería durante los días en que se celebra el Zoom Festival, ¿vale? Por lo tanto ya estaríamos dentro de la dinámica de comunicación del propio festival y el viernes 26 por la tarde se jugaría esta gran final. Sería online también 100%, pero en este caso ya sería mejor de 5 partidas, ¿vale? Evidentemente partidas comentadas todas ellas, ¿vale? Y siguiendo pues, la evolución de los propios jugadores de cada equipo, ¿vale? Un poco con toda esta infraestructura detrás. Y de este viernes 26 por la tarde saldrá el ganador del primer campeonato de League of Legends de Zoom Festival, ¿vale? Que como comentaba Adrià, pues habrá premios en formato de Riot Points, en formato de vales para Steam, ¿vale? Esto sería en cuanto a la logística de diferentes partidas, ¿vale? Desde la fase de grupos, pasando por semifinales y llegando a las finales. Si vamos a la siguiente diapo, aquí podremos ver un poco cómo podremos estar informados, ¿vale? De cómo avanza este campeonato. Un canal server Discord, que ya contamos con la presencia de los capitanes de todos los equipos en este canal de Discord, pero quien quiera estar pues, informado al último minuto de cada resultado, de cada partido, puede entrar en Discord y echar un ojo pues, a los diferentes canales donde se gestionan todos los partidos. Y después, evidentemente, otro canal para estar informado es el propio Twitch, que bueno, ya comentabas tú antes un poco el contenido que se va a encontrar la gente y que no estará limitado solamente a la competición en sí de League of Legends, que también para los partidos comentados, pero también habrá un montón de contenido relacionado con el mundo de videojuegos que creo que es del interés de todo el mundo que nos está viendo. Y esto un poco sería cómo hemos estructurado este primer campeonato. Ahora si hay dudas o podría como yo mismo para resolverlas. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias al Dofer VM, que no habíamos agradecido el follow y hay que intentar hacerlos todos.
todos. Súper guay también el hecho de que hayan tantos espectadores en un primer canal, se agradece un montón. Muchas gracias por el follow Kirtashot, muchas gracias por el follow Schwarz9597, muchas gracias a todos. Y bueno, si hay aquí, yo creo que Jordi lo has explicado perfecto, pero evidentemente si hay cualquier persona que quiera decir algo, que tenga alguna pregunta, para eso estamos. Y si no, pues también pasaré a explicaros el sorteo que hay en el canal, que bueno, no sé tú Jordi, pero yo creo que a cualquier amante de los videojuegos este sorteo es canelita en rama. Sí, yo no voy a participar porque si gano quedará un poco tongo, ¿no? Pero sí, si pudiera, pues yo participaría Sí, si porque veo Jordi Sula en el sería un sorteo, a poco, lo mejor tengo que cambiarlo, ¿eh, Jordi? sí, sería sospechoso, pero un skin de League of Legends pues siempre gusta, ¿no? Hombre, por supuesto. Muchas gracias por el follow, Kerali. Mira, pues Kirtashot parece que nos pregunta ya directamente que qué sorteamos, así que Jordi, yo creo que por lo que hace la competición, a mi parecer ha quedado todo clarísimo, sobre todo recordar eso que lo más importante, y a ver si aquí Shakiro puede ponernos también las redes sociales, es que estéis atentos, porque ahí nosotros pensad que el horario aún no lo tenemos del todo claro, también digamos que nos regimos a la disponibilidad de los jugadores, entonces a la que sepamos horarios, a la que sepamos que podemos hacer directo, nosotros lo pondremos tanto por Twitter como por Instagram como por Facebook y estaremos allí para comentarlo y para pasar un buen rato. Así que Sí. Jordi, si te parece bien, te despido y acabo de explicar el sorteo. Muchas gracias por tenerme aquí esta tarde y adelante con la competición. Mucha suerte a todos los equipos. Muchas gracias por estar, Jordi, y que vaya muy bien. Le dan ánimos a Jordi desde el chat. Y bueno chicos, yo la última parte que me queda para este primer streaming, que es rapidito, simplemente teníamos que presentar el canal y básicamente que os quede todo claro. La última parte que nos queda es el sorteo. Creemos que para incitar que la gente vea este festival y al final creemos que el contenido será mucho más que no solo unos gameplays o una partida comentada, creemos que va mucho más allá el canal desde un festival y para que, bueno, no solo os quedéis por el contenido, que siempre está bien, sino que también os quedéis con ciertas ganas de ganar algo, estamos sorteando 5 tarjetas de 10 euros de Steam y 5 tarjetas que tengo ya por aquí de, pone League of Legends, pero realmente es todo relacionado con Riot Games. Aquí también agradecen a Jordi por la participación y por la presentación, la verdad que sí que está súper chula. Y nada, deciros que cómo podéis participar en este sorteo. A ver, nosotros como lo hemos hecho, el único, digamos, requisito imprescindible es ser follower del canal. Si sois followers del canal, ya entráis directamente en el sorteo, pero a partir del siguiente directo vamos a hacer una cosa para incitar a que la gente vea más los directos, que es que con los puntos del canal vosotros podréis canjear participaciones para ese sorteo. Esto aún lo tenemos que poner para el siguiente directo porque creíamos que este directo mucha gente no podría venir y que al final es como más justo que empiece todo esto en el siguiente. Así que a partir del siguiente empezarán los puntos de canal, empezarán a contar y sobre todo en las partidas del League of Legends nosotros haremos como encuestas sobre qué equipo ganará. Ahí vosotros podéis opinar y podéis en cierta manera apostar con esos puntos del canal, evidentemente no es dinero real, apostar qué equipo creéis que ganaría y si ganáis os llevaríais más puntos del canal. Así que es importante que estéis siempre todo lo que podáis en el canal, que vayáis estando por el chat y todo esto irá sumando participaciones. Entonces a finales de noviembre, que es cuando se hace el sorteo, nosotros lo haremos en directo, evidentemente, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Y el que tenga más participaciones, pues tendrá más posibilidades de ganar. Eso sí, para hacerlo un poquito más justo para todos, que no haya alguien que se lleve las 10 tarjetas, vamos a hacer que solo se pueda ganar una por persona, ¿vale? A lo mejor la ampliamos a 2, pero eso lo tenemos que ver. En un principio será una por persona, así todo el mundo puede bueno, con suerte puede ganar un premio. Ahora mismo somos 28, si hay 10 o si llegamos a tener más, quiere decir que casi la mitad del chat tendrá premio. Así que bueno, simplemente recordaros que las redes, que las ha dejado Shakira arriba en el chat, las podéis ir consultando. Y nosotros, bueno, si queréis dar un follow sería increíble en todas las redes.
Y Edwin de 10 euros, dice Luis. Bueno, Ed como Ed, al final las posibilidades son las que son, pero desde luego hay muchas más posibilidades que si fuese un directo ultra multitudinario que al final con 1000 personas pues es un poco la lotería, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar en el primer directo. De momento no tenemos nada más, es la presentación. Recordaros que ya tenemos pactada el lunes entrevista con Cosmos Studio, con el director. Yo creo que podemos sacar muchas cosas de ahí. Recordar que ahí está metido dentro Gerard Piqué, que estuvo haciendo lo del Balloon World Cup. Así que si tuvieseis cualquier pregunta sobre ello, recordad que podéis estar en el stream. Y evidentemente, como he dicho, sin faltar al respeto, nosotros las leeríamos y se las comentaríamos al director de Cosmos Studio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Si tenéis cualquier duda la respondo ahora en un momentito en el chat. Muchísimas gracias por el apoyo, la verdad, sois muchísima gente y al final un día de cada día a las 6 de la tarde la gente tiene muchas cosas que hacer. Así que muy guay, chicos. Muchísimas gracias, chicos y chicas, que he visto que hay de todo. Voy a estar atento a las 24 horas. Sí, esa es la idea, chicos. Id mirando el Twitter, iremos nosotros publicándolo poco a poco. Y nada, por mi parte todo dicho. Si tenéis alguna pregunta, parece que todo está bastante claro. Bueno, no sé cómo se ha oído el directo, también eso me gustaría que me lo dijeseis, porque al final yo voy haciendo pruebas de vídeo, pero el directo con tema de retransmisión y tal, no sé si se escucha mal, si se escucha bien, no sé si preferiríais que la música estuviese más alta, más baja. Todo esto al final me ayuda a mí para siguientes directos mejorarlo, evidentemente, para eso estamos. Y si tuvieseis cualquier petición sobre algo, las transiciones muy alta, la música, vale. Estupendo, pues mira, es que ves, yo por ejemplo las transiciones no las escucho directamente desde donde streameo. Así que para la siguiente ya sé que tengo que bajar un poquito el volumen. Los cambios de cam suena fuerte, perfecto. Y la música en general parece que está bien, todo guay. Después del principio todo perfecto, excepto las transiciones. Vale, genial, pues lo tendré en cuenta. Como ya no haremos mucha más transición excepto el final del stream, no os voy a molestar más con ello. Y nada, agradeceros a todos por estar aquí, que espero que os lo paséis súper bien con el canal, que estéis... Balú dice que es LOL. Bueno, es una muy buena pregunta, Balú, porque a lo mejor no todo el mundo conoce el mundo de los videojuegos, pero es el League of Legends, un videojuego. Y, por cierto, por lo que hemos hecho de tarjetas de Steam, de sortear tarjetas de Steam, es porque creemos que no todo el mundo le gusta el League of Legends. Habrá gente que juega videojuegos que el League of Legends pues no le acabe de gustar o no le apetezca, o que en su día estuviese muy viciado y ahora ya no tanto, no mira a nadie, pero bueno, que todo esto, para eso está también las tarjetas de Steam, así que todo el mundo puede intentar ganar algo. Y nada, cuando cambiáis de escena la música está muy alta y no se escucha. Ok, esto lo tendremos en cuenta. Muchas gracias Luna02 por ese follow. Y nada, chicos, por mi parte ahora sí que sí, vamos a acabar ya el directo. ¿Para cuándo campeonato del PUBG? Hombre, pues esto habrá que irlo mirando. Evidentemente piensa que esto es el estreno del Festival Zoom del canal, así que si vemos que todo esto va pillando buena dinámica, no lo dudéis, nosotros iremos aumentando las competiciones de varios videojuegos, incluso tal vez hacemos una encuesta sobre qué videojuegos os gustaría ver en el canal. Y por cierto, es probable que durante estos días en las redes hagamos una encuesta sobre qué streamer creéis que ha sido el mejor este año 2021. Todo esto ya lo iremos informando, tenemos que acabar de hacer unos retoques, pero bueno, en caso de que se haga estaríamos súper agradecidos de que contestaseis porque esto ayuda un montón. Ya os voy adelantando que los 3 candidatos están entre Ibai, el Chocas o Auronplay, así que id pensando cuál creéis que podría ser el más importante. ¿Zoom solo participa en torneos competitivos o abarcáis más games? ¿Qué quieres decir? ¿Si solo lo haremos a modo de competición o si haremos gameplays? ¿Quieres decir eso, Kirtashot? Entiendo que es eso lo que quieres decir. A ver, la idea en un principio es comentar. Ya os digo que todo esto se tiene que mirar. Si al final nos viésemos que vosotros pedís que juguemos entre todos los de Zoom o que creemos una competición más amistosa entre los que estemos en el directo para jugar a un videojuego, ningún problema, ¿sabes? Esto tendremos que irlo mirando y al final todo esto hemos empezado hoy es el estreno y todo esto se tiene que ir mirando. Pero muchísimas gracias por la pregunta, Kirtashot. Esta es la idea, que vayamos interactuando, chicos, así que cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis. Y bueno, si no hay nada más, yo creo que por hoy perfecto.
ya tengo en cuenta lo de las transiciones. ¿Para cuándo la entrevista a Cosmos? Sí, Pep, muy buena pregunta. Esto es para el lunes que viene, el lunes 8. Bueno, hoy estamos a martes, claro. El tema de tener el puente, que parece que hoy sea lunes, pero no, hoy estamos a martes. Pues el lunes 8 tenemos la entrevista con Cosmos Studios. Estamos acabando de retocar hora, pero creo que será entre las 4:30 y las 5. Os lo acabaremos de confirmar en redes sociales. Como os hemos dicho, id mirándolas, estad atentos. Si podéis tirar un follow, pues será la mejor forma de que estéis atentos y de que os vayáis enterando de todo lo que pasa. Y tema competición, si también queréis estar atentos de eso, ya antes os ha dejado Pepe el Discord, Jordi, Pep no, Pepe está en el chat. Y nada, si queréis os lo puedo dejar también en el chat, si me lo pedís, como queráis. También la música de fondo algo más baja, de acuerdo, lo tendré en cuenta. Todo esto ahora yo me lo miraré igualmente, porque esto en vídeo supongo que lo acabaré de ver bien. Pero bueno, chicos, ahora sí que sí, voy a dejar el directo de hoy, el estreno. Yo creo que os ha quedado todo bastante claro por lo que parece. Así que muchísimas gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado. Estamos con muchas ganas de un festival de empezar y espero que vosotros lo estéis también de disfrutar de este canal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Adiós.